En esta ocasión vamos a seguir con la unidad 5 de nuestro programa de estudios, la unidad que corresponde a valores propios y vectores propios. Vamos a ver en esta ocasión autovalores y polinomio característico. Como siempre, este material fue preparado en base a un capítulo del libro de álgebra lineal, segunda edición, de Seymour Lipschutz. En este caso, capítulo 8. Vamos a iniciar hablando de polinomio de matrices. Voy a considerar un polinomio f de t, un polinomio genérico sobre el cuerpo K. Por ejemplo, este polinomio de grado n. Si A es una matriz cuadrada sobre un cuerpo K, entonces definimos f de A, este polinomio, donde se reemplaza la variable t por la matriz A. El término libre de t queda acompañado por la matriz identidad. Un caso particular, si es que resulta f de A igual a 0, entonces se dice que A es una raíz, es un cero del polinomio f de t. Vamos a ver un ejemplo. Voy a considerar esta matriz 2 por 2 y los polinomios f de t y g de t que se muestran. Entonces, f de A, reemplazamos t por A, 7 va acompañado por la matriz identidad, multiplicado por i. Muy bien, elevamos al cuadrado, multiplicamos a por sí mismo, multiplica por 2, menos 3 veces a, más 7 veces la matriz identidad, y esto resulta esta matriz. Muy bien, para la matriz G, trabajo análogo, se reemplaza t por a, se opera, y en este caso resulta la matriz nula. Podemos decir entonces de que a es un cero, es una raíz de g de t. Vamos a enunciar algunos teoremas. Si f y g son polinomios sobre un cuerpo K y A una matriz cuadrada, n cuadrada sobre K, entonces se cumple que la suma de las funciones f y g de A, de la matriz A, es igual a f de A más g de A. Lo mismo ocurre con el producto de f y g. El producto de g y f de A es igual al producto de f de A por g de A. Y para todo escalar K también se cumple de que K veces f de A es igual a K veces f aplicado a A. Muy bien. También se da la conmutatividad para el producto. F de A por G de A
es igual a G de A por F de A. Una definición importante, la definición de polinomio característico. Voy a considerar la matriz n cuadrada sobre el cuerpo K. Una matriz de orden n por n. Y sub n, la matriz identidad n cuadrada. Y t, un escalar indeterminado. Entonces, para la matriz A tenemos su matriz característica es t por i menos a. Así se define la matriz característica de una matriz A. T por i menos a. Su polinomio característico es el determinante de la matriz característica. Su ecuación característica es el determinante de la matriz característica igualada a 0. Algunas observaciones respecto del polinomio característico. Como cada término en el determinante contiene una sola entrada de cada fila y de cada columna, entonces el determinante es igual. Estos serían los términos de la diagonal principal de la matriz. Y tenemos más términos con a lo sumo n menos 2 factores de la forma t menos a sub i. Con esto el determinante sería igual a t a la n menos, esto sería la suma de los términos de la diagonal principal por t a la n menos 1, más términos de grados menor. El polinomio característico de una matriz es un polinomio normalizado. Y se dice que un polinomio es normalizado si su coeficiente dominante es 1. Y aquí hay que entender por coeficiente dominante al del término de mayor grado. El término constante del polinomio característico es el delta de 0. Y esto resulta menos 1 a la n por el determinante de A. Determinante de esta resta es igual a la resta de determinantes. Y a esta expresión igualamos a 0 para tener el delta A de 0. T se hace 0. Entonces, el determinante de esta expresión es 0. Y me quedaría el determinante de menos A. Muy bien.
Y este menos 1 que acompaña a, entonces sale fuera del determinante, en este caso elevado a la n. El teorema de Cayley-Hamilton. Toda matriz es un cero, es una raíz de su polinomio característico. Las matrices similares tienen el mismo polinomio característico. Vamos a tratar de demostrar esto. Voy a considerar entonces A y B matrices n cuadrada sobre el cuerpo K, y considerar que A y B son matrices similares. ¿Qué tenemos que demostrar? De que ambas matrices tienen el mismo polinomio característico. Vale decir, el determinante de sus matrices características son iguales. Y aquí vamos a recordar un poco la definición de similaridad. Si son similares, entonces existe una matriz P no singular que B, tal que B va a ser igual a la inversa de P por A por P. Con esto, el determinante de la matriz característica de B va a ser igual. Y lo que voy a hacer es reemplazar B por la expresión que indicamos anteriormente, de que B es igual a P a la menos 1, la inversa de P por A por P. En el siguiente paso, multiplico la inversa de P por la izquierda a I y por la derecha a P. De tal suerte que tengo acá T por la inversa de P por I por P. Esto sigue siendo igual a I. Me refiero al producto de la inversa de P por I por P. Bueno, voy a asociar diferente entonces de la manera que sigue, y tendríamos determinante de la inversa de P por, entre paréntesis, esta sería la matriz característica de A por P. Bueno, como tengo producto de matrices, este determinante, producto de matrices, entonces descompongo en el producto de determinantes. Muy bien. El determinante de la inversa de P por el determinante de P me da 1. Entonces me queda determinante del polinomio característico de A. Y con esto demostramos la tesis. Otro teorema. Si A es una matriz cuadrada de orden n, entonces el determinante, el polinomio característico está dado por esta expresión. Y aquí S sub k es la suma de los menores principales de orden k. Un menor principal de orden k de la matriz A es un menor de orden k. Es decir, un determinante de matrices de orden k
que tiene como diagonales a los elementos diagonales de A. Voy a suponer, esto es para el siguiente teorema, voy a suponer que M es una matriz triangular por bloques, con bloques diagonales a sub 1, a sub 2, hasta a sub R. Entonces, el polinomio característico de M es el producto de los polinomios característicos de los bloques diagonales a sub I. Esto es, el polinomio característico, el determinante, sería el determinante de A sub 1 por determinante de A sub 2 y así hasta el determinante de A sub R. Muy bien, todo lo dicho, con todo lo dicho, ahora vamos a hablar de valores propios y vectores propios de una matriz. Voy a considerar entonces una matriz A cuadrada de orden n sobre un cuerpo K. Un escalar lambda que pertenece al cuerpo K se denomina valor propio de A si es que existe un vector columna no nulo B tal que la matriz A por el vector B sea igual a lambda veces B. Todo vector que satisface esta relación se llama un vector propio de la matriz A perteneciente al valor propio lambda. Algunas propiedades. Si lambda es un valor propio de una matriz n cuadrada sobre un cuerpo K y E sub lambda el conjunto de vectores propios de A pertenecientes a lambda, entonces el conjunto E sub lambda prima igual a la unión de E sub lambda con el vector nulo es un subespacio de Kn. Muy bien. Vamos a escribir como hipótesis entonces de que B es un espacio vectorial de corta mayúscula, es un espacio vectorial sobre el cuerpo K. E sub lambda es el conjunto de vectores propios de A pertenecientes al valor propio lambda. Y E sub lambda prima, la unión entonces de E sub lambda con el vector nulo. Vector nulo en K a la n. Y tenemos que demostrar entonces, escribimos como tesis, de que A sub lambda prima es un subespacio de B. Muy bien, para demostrar este teorema, entonces, antes que nada, vamos a demostrar de que E sub lambda prima no es vacío. Como por hipótesis 0 pertenece a E sub lambda prima, en realidad E sub lambda prima es la unión de E sub lambda con el 0. Muy bien. Voy a considerar entonces B que pertenece a E sub lambda prima. Otro vector W también perteneciente a E sub lambda prima. Y voy a considerar un escalar K minúscula que pertenece al cuerpo K. Muy bien. A
por B más lambda, B más W, se puede separar en A por B más A por W. A por B yo puedo reemplazar por lambda B, considerando que lambda es el valor propio asociado. Lo mismo para W, lo reemplazo por lambda W. Factorizo lambda y con esto me queda de que A por B más W es igual a lambda por B más W. Con esto se demuestra de que es cerrado para la suma de vectores. A por K por B, como se indica, K podemos sacar fuera y reescribir como K por A por B. A por B sigue siendo igual a lambda B. Yo puedo reordenar estos escalares y escribir lambda por K veces B. Con esto decimos de que la operación es cerrado para el producto por escalar. Con esto concluimos entonces de que el conjunto E sub lambda prima es un subespacio de B. A este espacio, E sub lambda prima, se lo llama espacio propio de lambda. En el caso en que la dimensión de ese espacio propio sea igual a 1, a E sub lambda prima se le llama recta propia y a lambda el factor de escala. Algunos otros nombres de valor propio son valor característico, autovalor. Y al vector propio también se lo conoce como vector característico, también autovector. Otro teorema. Si A es una matriz n cuadrada sobre un cuerpo K, entonces las siguientes tres afirmaciones son equivalentes. Una escala lambda que pertenece a K es un valor propio de A. La matriz M igual a lambda I menos A, la matriz característica, es singular. El escalar lambda es una raíz del polinomio característico delta t igual a 0. Algunas matrices podrían no tener valores propios sobre R y en consecuencia tampoco tendrían vectores propios. Pero si el cuerpo considerado es el de los complejos, se tiene la siguiente proposición, el siguiente teorema. Si A es una matriz n cuadrada sobre el cuerpo complejo C, entonces A tiene al menos un valor propio. Si lambda es un valor propio de la matriz A, entonces la multiplicidad geométrica de lambda no excede a su multiplicidad algebraica. Una observación. Multiplicidad algebraica del valor propio lambda de la matriz A es la multiplicidad de lambda como raíz del polinomio característico. Multiplicidad geométrica del valor propio lambda de la matriz A es la dimensión
de su espacio propio E sub lambda. Vamos con un ejercicio. Vamos a resolver un poco. Vamos a calcular un poco el polinomio característico de esta matriz A. Voy a formar entonces T por I menos A. Esta primera matriz es la matriz identidad multiplicada por T. T por I menos A entonces. Resuelvo la diferencia. Y luego calculo el determinante de la matriz característica. Muy bien. Vamos a usar la regla mnemotécnica para calcular este determinante. El producto de los términos de la diagonal principal más el producto de los términos que voy mostrando, menos 1 por menos 2 por menos 1, esto me va a dar 2 negativo, más el producto de menos 1 por menos 1 por menos 2, y esto me da 2 negativo otra vez. Muy bien, y ahora los términos negativos, menos entonces el producto de menos 1 por t menos 4 por menos 1, más menos 2 por menos 1 por t menos 3. Y esto me da 2 por t menos 3. Luego t menos 3 por menos 2 por menos 1. Y esto me da 2 por t menos 3. Y desarrollo esta expresión. La distributiva del primer paréntesis sobre el segundo, t por t, t cuadrado, menos 3t con menos 4t, me daría 7t negativo. Menos 3 por menos 4, 12. Esta suma algebraica me da 4 negativo. Y aquí hago el producto de los escalares, de los números, por cada paréntesis. Bueno, entonces, ahora hago la distributiva de estos dos paréntesis. T cuadrado por t, t al cubo, t cuadrado por menos 3, menos 3t cuadrado, menos 7t por t, menos 7t cuadrado, menos 7t por menos 3, 21 positivo en t, más 12 por t y menos 36. Menos 4 que teníamos y dentro del corchete nos queda 5t, t más 2t más 2t, 5t y los números menos 4, menos 6, esto da 16 negativo. Muy bien. Los términos que están dentro del corchete salen fuera de ella con su signo cambiado por el signo negativo que precede al corchete. Y esta ya es la expresión simplificada para el polinomio característico. Si quiero obtener las raíces, entonces en este caso meto el casillero, ¿verdad? Y escribo los coeficientes que tengo en el polinomio: 1 positivo, menos 10, 28 y menos 24. Evidentemente 1 no es raíz, pues la suma de estos coeficientes no es igual a 0. Voy a probar con 2.
este primer factor que baja, y hacemos la mecánica de 1 por 2 menos 10. Y esto da 8 negativo. Menos 8 por menos 2 más 28. Y esto nos da 12 positivo. 12 positivo por 2, 24, con 24 negativo, esto da 0. Entonces 2 es una raíz. Voy a volver a probar con 2. La misma mecánica. 1 que se escribe directamente por 2 menos 8. Y esto da 6 negativo. 6 negativo por 2, esto es 12 negativo, con 12 positivo, cancela y resulta 0, por lo que 2 es una raíz doble de la ecuación característica. El siguiente valor ya es directo, 6 positivo, que es raíz también. Entonces, esto sería la factorización del polinomio característico. Y las raíces entonces 1 y 6. Valores propios de la matriz A. Más adelante estaríamos viendo cómo calcular los vectores propios asociados a los valores propios.